Esta sección va enfocada en qué es Dynamedex. Dynamedex es un sistema, un soporte avanzado para la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia, que está compuesto por Dynamed y por Micromedex. Dynamed es una plataforma enfocada en información de patologías, tratamientos, medicamentos más enfocados en manejos clínicos y también de procedimientos, mientras que Micromedex es una plataforma enfocada sobre todo en principios activos, interacciones, compatibilidad intravenosa y calculadoras enfocadas en dosificación. Es por esto que se busca que se complemente. La plataforma nace de algunos desafíos que tienen los profesionales de la salud, que van más enfocados en la actualización diaria de la información que tienen o que tienen que hacer los profesionales para estar al día en el contenido, tienen que identificar los cambios en la práctica clínica de una manera muy rápida y muy eficiente, tienen que obtener las guías más recientes, conocer nuevos medicamentos y los descontinuados, y en parte hay una falta de información bastante robusta con respecto a qué medicamentos debería usar, cuáles son las dosis que debería manejar para cierto tipo de patologías, los ajustes que debo realizar, los mecanismos de acción y demás información relevante en torno a los principios activos. También un punto importante es la cantidad de eventos adversos relacionados con la falta de información que suceden dentro de la práctica clínica. Muchas veces por la evaluación tan ardua que se tiene que hacer del contenido, es decir, tengo que ir a una plataforma u otra o a tener 5 al tiempo para poder revisar si la dosis que le va a administrar al paciente es acorde, desencadena eventos adversos tanto por falta de rapidez en la respuesta como por desconocimiento de cuál sería el manejo adecuado. Es por esto que nace igualmente Dynamics. Listo, este es un poco el proceso editorial que tenemos. Comentarles también que dentro de este año Dynamedes ganó el Best in Class, que es un reconocimiento que se le da a estos soportes en la toma de decisiones clínicas, sobre todo enfocados en el punto de cuidado y también en el desarrollo profesional. Lo ganó en este caso, como les digo, Dynamedes para el 2026. Este es un poco el proceso editorial y otros reconocimientos que han tenido ambas plataformas durante el transcurso de los años. La vigilancia de la literatura se hace de manera sistemática y tiene un proceso periódico y diario en donde todo el contenido se revisa, se evalúa, se filtra para que se pueda disponer en la plataforma de la mejor manera para, para enfocar los mejores tratamientos y manejos dentro de la plataforma. Entonces tenemos datos que se identifican, se seleccionan, se evalúan, se reportan, se sintetizan, se informan y al final se ajustan a medida de que hayan nuevas actualizaciones. ¿Qué tiene Dynamedex? Actualizaciones diarias, como les he venido comentando, alertas personalizadas del contenido, contenido específico de medicamentos, de neonatología, de medicamentos o alimentos enfocados en medicina alternativa, información de toxicología, de compatibilidad intravenosa, revisión de interacciones. Hay gráficos, imágenes, árboles de decisión, algoritmos, tablas, todo un tipo de contenido muy diverso para que no solo el texto sea el que le explique al profesional, sino también tenga un complemento con otro tipo de herramientas que busquen que la toma de decisiones sea mucho más fácil y coherente. Algo importante que quisiera resaltar es que cada vez que ustedes entren a la cuenta tengan la facilidad de que ingresen a su usuario. Entonces, Dynamedex ofrece la posibilidad de crear una cuenta personal. Aquí en la sección de abajo les va a aparecer el acceso con el que ustedes cuentan. Si ustedes no han creado la cuenta, les va a dar la opción y les dice crear la cuenta. Cabe resaltar que igualmente todo el contenido lo van a tener disponible a pesar de que no tengan la cuenta creada, solo que van a tener otro tipo de facilidades, como seguir temas o especialidades que ustedes deseen, van a tener alertas personalizadas del contenido que ustedes previamente ya siguieron, historial de búsqueda, pueden reclamar créditos de educación médica continua, pueden utilizar la aplicación móvil. Ustedes pueden utilizar la aplicación tanto por el ingreso institucional como el ingreso de su cuenta personal, pero van a tener igualmente dentro de la aplicación estas facilidades que les comento. Y al igual van a poder acceder al recurso por fuera de la institución. Listo, es un QR, no, voy a dar al menos 30 segunditos para que las personas que tengan el celular a la mano lo puedan revisar y puedan ir descargando la aplicación en caso que no la tengan. Listo. También lo pueden descargar en App Store o Google Play, la verdad no hay ningún problema con eso, lo buscan como Dynamedex y les va a aparecer la opción. Este es un poco de los diferenciales, la base farmacológica es Micromedex. También quisiera comentarles que esta base tuvo un reconocimiento de Best in Class enfocado en no solo la toma de decisiones, sino
enfocado en medicamentos. Entonces tenemos tanto Dynamedex, que está reconocido, como Micromedex, para que tengan como ese diferencial de que la base farmacológica que se tiene es bastante robusta y muy útil y reconocida a nivel mundial. La actualización de la información es diaria, la hace un grupo de profesionales enfocados en salud. La búsqueda dentro del recurso se puede hacer de manera precisa. Ustedes pueden buscar por signos, síntomas, procedimientos, manejos, condiciones, medicamentos, patologías, todo el tipo de ideas que a ustedes se les pueden ocurrir. Casi siempre van a poder hacer la búsqueda dentro de la barra. Y el proceso editorial, como les he mencionado, es muy confiable y objetivo. Para mostrarles un poquito de cómo funciona la aplicación, quisiera preguntarles si tienen algún tema en específico que quieran revisar o yo preparé un caso clínico un poco no tan complejo, pero con algunos datos importantes que ustedes pueden decir. Puedo tener tanto los datos más básicos como los datos más importantes para tomar decisiones con respecto al diagnóstico de un paciente. No sé si ustedes quieran evaluar algún contenido específico de su parte o continuamos con el caso clínico que tengo preparado. No, continúo con el caso clínico. Bueno, perfecto. Entonces, denme un segundo, también abro la plataforma y les muestro cómo pueden hacer el acercamiento dependiendo del caso o, bueno, de alguna condición del paciente. Entonces, disculpe, cierro esta versión. Listo. Entonces, tenemos que un hombre de 68 años consulta el servicio de urgencias porque está ido por su hija, quien se encontró confundido, con dificultad para respirar, refiere un cuadro de 3 días de evolución de fiebre alta, tos con expectoración y rumbrosa, dolor torácico de tipo pleurítico en el hemitórax derecho y tiene un malestar general. Este es un poco de los antecedentes que tiene nuestro paciente. Tiene una enfermedad renal crónica en estadio 3, tiene una diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada con 15 años de duración, tiene una hipertensión arterial y la conciliación medicamentosa nos dice que está tomando metformina 500 miligramos y un losartán de 50 miligramos por día. Un poco de los signos vitales que nos confirman la fiebre alta que ha tenido durante los 3 días de evolución que comenta la hija, una saturación de 88% y los paraclínicos nos dicen que tiene un valor de creatinina sérica de 2.8 miligramos y su valor basal era de 1.5. Ya sabemos que igualmente va a tener alguna lesión renal aguda en este momento y la tasa de filtración se encuentra gravemente disminuida. Entonces, después de esto, vamos a irnos específicamente a Dynamedex, que ya previamente les mostraron cómo pueden acceder ustedes a la plataforma. Entonces, denme un segundo, que no me permite compartir pantalla. Listo, ahora sí. Entonces, abrimos Dynamedex. Como les comentaba, cuando ustedes abren el recurso, si no tienen la cuenta o su perfil creado, aquí en la parte derecha media les va a aparecer que creen su cuenta personal y ustedes solo llenan sus datos y ya no va a poder Sofía, tener. ¿Sí? Sofía, disculpa, no se ve la pantalla completa, por favor, ¿podrías dejar de compartir y volver a compartir? Claro que sí. Déjame, vuelvo a compartir mi pantalla. Ahora sí, ¿ya la ven completa? Sí, ya vemos la pantalla completa, muchas gracias. Listo, perfecto, gracias a ti. Entonces, continuando con, antes de hacer la búsqueda, quiero mencionarles puntos principales. Aquí, como les había dicho, uno puede seguir especialidades, entonces aquí yo puedo decir que quiero seguir de nefrología. Pueden tener la opción con el correo que ustedes ya registraron en su cuenta, que todas las alertas les lleguen a su correo, que solo les lleguen las alertas de esos artículos o información que es potencial, que cambia potencialmente la práctica clínica y que no reciban correos que únicamente les aparezcan las alertas cuando ustedes ingresen al homepage de la plataforma. Entonces aquí yo va a aparecer que sí, le doy seguir. Cuando me voy al homepage, me van a aparecer en esta sección las alertas recientes y yo también las puedo clasificar por las que solo cambian la práctica clínica como de la nueva revista de medicina de Nueva Inglaterra. Listo. Continuando con esta sección, pueden tenerlo tanto los seguidos como todos los tópicos, es decir,
Aquí les van a aparecer igualmente en orden de última actualización. El día de hoy próximamente les van a aparecer las que están relevantes con el día 12 y con todas las especialidades que están dentro de Dynamics. Entonces, para hacer la búsqueda, como les he mencionado, el señor tenía una fiebre alta, tenía tos con expectoración, tenía disnea y tenía taquicardia. Entonces voy aquí a seleccionar fiebre. Esta búsqueda también ustedes la pueden hacer en español y les va a detectar directamente el idioma. Previamente ustedes podían aquí en la versión, en la sección izquierda, clasificar si lo querían buscar en español, en inglés, demás. Pero ahora ya lo pueden hacer directamente y la plataforma se los va a evaluar. Taquicardia. Listo. Entonces le damos buscar y me van a aparecer diferentes tipos de condiciones o contenidos que puedan estar relacionados con esta sintomatología que yo escribí. Primero pueden hacer la clasificación del tipo de paciente que está presentando estas condiciones y cómo pueden hacer como una clasificación del contenido, ya sea si quiero tener un acercamiento al paciente o una condición. Como yo ingresé tantos síntomas y signos, perdón, ustedes pueden aquí clasificar, solo nos va a aparecer como estos dos tipos de contenidos. Pero entonces, entre menos específico, tal vez más información haya, entonces más facilidad van a tener de hacer el filtro. Digamos acá, acercamiento al paciente, condición, monografías, evaluación, laboratorios. Entonces, les quería mostrar esa sección, ya continuemos o quedémonos en esta y vamos a ir evaluando qué podemos hacer. Yo quisiera solo evaluar estas secciones de acercamiento al paciente y que sean en adultos. Entonces, aquí una pleuritis, fiebre y rash en adultos, un acercamiento al paciente, intoxicación postoperatorio o un dolor abdominal. Como yo les había mencionado, al menos tiene un síntoma que es la fiebre. Voy aquí a darle un acercamiento al paciente a ver qué podemos ir encontrando dentro de pues el contenido que se está disponiendo. Entonces aquí tenemos un poco de la información, tenemos una sección que nos dice los tópicos, las últimas actualizaciones y las imágenes. Sabemos que nuestro paciente tiene fiebre, pero sabemos que no tiene rash. Entonces, en esta parte de tópicos relacionados, también podemos hacer un filtro adicional que previamente no nos apareció en la búsqueda. Entonces, aquí podemos decir una fiebre que desconocemos el origen, tenemos un poco de algún indicio que pueda ser relacionado con alguna infección, por la fiebre y por los signos que presenta, pero aún lo podemos estar desconociendo. Entonces, ¿qué nos da acá varias opciones? El tópico, las últimas actualizaciones en relación con este tema que es el acercamiento al paciente, algoritmos, imágenes y tablas. Ustedes pueden guardar el contenido, es decir, ustedes pueden seguir tanto una especialidad como seguir un tema en específico. Muchas veces dentro de las mismas especialidades hay signos claves y estos signos también requieren algunas actualizaciones. Entonces, si ustedes también siguen este tipo de contenido, les va a dar exactamente las mismas opciones de si quieren que les aparezca en su correo electrónico, solo los que cambian potencialmente la práctica clínica, o que les aparezca en la homepage que ustedes tienen. Lo pueden citar, pueden imprimirlo y pueden compartirlo. Esta sesión de compartir también más enfocada en momentos en los que los profesores quieran preparar previamente las clases. Entonces, si quieren compartir un tema que ustedes hayan evaluado, dicen esto es fundamental que los estudiantes lo tengan presente y quisiera que lo preparen previamente a la clase, le dan a esta sección de compartir, copian el link y se los comparten por correo electrónico o por el chat que ustedes manejen y les va a abrir exactamente esta sección. Entonces, continuando con otros de los elementos importantes, tenemos los algoritmos. Estos algoritmos lo que nos permite es evaluar los tipos de orígenes o más bien tener disculpen, tener árboles de decisión enfocados en cómo podemos hacerle un acercamiento al paciente acorde con lo que tenemos. Muchas veces, como estamos aquí en la primera etapa, que es el desconocimiento o el diagnóstico, cuando ya vamos enfocándonos en el diagnóstico, puede que en la condición ya no les aparezca de cómo hacer el diagnóstico de la enfermedad, porque se supone que ya siguieron esos pasos anteriores, sino que lo que les facilita es la toma de decisiones con respecto al tratamiento o al manejo clínico que le pueden dar al paciente. Entonces aquí vamos a poner cuáles son esas clases de fiebre sin origen en adultos. Entonces acá pacientes que tengan más de 3 semanas o menos de 3 semanas, aquí 3 días post hospitalización, cuál es el historial físico, si tiene alguna
comorbilidad o información importante que deberíamos considerar. Aquí considere algunos test adicionales y podemos seguir evaluando y verificando qué tipo de tratamientos podemos irle recomendando al paciente. Entonces, también continuando con los que podemos encontrar, aquí nos dice un poco del background information, que nos dice las definiciones, a qué se refiere esta fiebre sin desconocimiento, que requiere cuántos grados, cuál es la clasificación, si dura más de 3 días o 3 días de hospitalización, si es nosocomial también es importante tenerlo en cuenta, pero sabemos que él no estuvo dentro em, dentro de las instalaciones del hospital, entonces puede que igualmente no sea algo relacionado, y la incidencia y la prevalencia. Aquí tenemos un poco de los diagnósticos inferenciales. Aquí nos da opciones de las infecciones que se puedan llegar a presentarse, ya sea endocarditis, tuberculosis, otro tipo de infecciones que puedan estar relacionadas y que puedan darnos un indicio de lo que le esté sucediendo a nuestro paciente. Un poco de las no inflamatorias, reumatoidea, demás. Y podemos seguir evaluando el contenido en relación con lo que está teniendo nuestro paciente. Entonces, por acá podemos hacer la evaluación del tipo de infecciones que pueda llegar a estar presentando nuestro paciente. Aquí tal vez una diseminación por tuberculosis. Podemos también evaluar tanto los diagnósticos más profundos como los diagnósticos más leves. Entonces aquí, si se dan cuenta, en la parte de abajo cuando está resaltado este contenido, es que los va a redirigir a otra sección. Igualmente, aquí ustedes pueden seguir evaluando tanto la información del historial médico que tiene el paciente y físico, cuáles son estos test de diagnóstico que podemos hacer, ya sean tanto de laboratorios como físicos, para darle un seguimiento a lo que le está sucediendo al paciente, un poco más del manejo, el pronóstico y otro tipo de información relacionada. Entonces aquí nos vamos un poco a los diagnósticos diferenciales. Podemos aquí decir que es una diseminación de tuberculosis, dependiendo obviamente de las condiciones de nuestro paciente. Esto también, lo que les estoy comentando, es más como esa facilidad que ustedes tienen de ir evaluando el contenido y decir, bueno, yo hice todos los test, pero esto no me cuadra. Puedo obviamente también cambiar esta sección de fiebre y, y tos y disnea, digamos, ya podemos decir que puede ser una diseminación de tuberculosis. Aquí yo voy a adicionar uno nuevo, que igualmente nos lleve a alguna condición, digamos aquí infecciones en pacientes adultos, que pueda ser algo relacionado. Y muchas veces el contenido lo que les permite es que a medida que ustedes van evaluando la información, les dice esos diagnósticos o esos exámenes tanto físicos como de laboratorio que pueden ir haciendo al paciente para determinar si la condición que ustedes están evaluando si es acorde o no es acorde, y pueden ir tomando otras decisiones o ir encaminándose a otras secciones dentro del mismo contenido. Entonces aquí un poco de indicadores de infección, un poco de la evaluación que podríamos hacer, si tiene delirio, hipotermia, hipotensión, si es alguna infección respiratoria. Y esto va complementado de las preguntas que se pueden hacer dentro de la anamnesis. Digamos que nosotros decimos que tenemos una sospecha de una infección respiratoria, también antes nos había dicho que puede hacer alguna diseminación por tuberculosis, pero aquí nos presenta como la primera opción una neumonía. Entonces aquí nosotros podemos verificar si la neumonía va acorde a lo que le está sucediendo al paciente y determinar si ahora la condición sí va ligada a esta sección. Algo importante que quiero mencionarles es que todas las veces que ustedes revisen el contenido van a poder verificar las referencias bibliográficas. Si ustedes lo seleccionan, les va a decir qué tipo de contenido es, si pueden tanto tener el PubMed Abstract en este caso o el texto público completo. Y también en todas las secciones ustedes van a poder evaluar algunos estudios, ya sea de revisión sistemática, estudios cross-seccionales, metaanálisis, estudios clínicos, revisiones de guías de práctica clínica, que van a complementar toda esta sección que está sucediendo, o bueno, que se está disponiendo dentro de la plataforma. Entonces, miren que aquí tenemos mucha información, pero nomás nos dicen, mire, tenemos un estudio cross-seccional complementario, también nos da los detalles del estudio, nos dice la referenciación, y también al final nos menciona como, bueno, ya le mencioné que posiblemente tenga alguna neumonía, entonces identifique cuál sería la causa, digamos si sería por estreptococos
una neumonía por respiración, si es una neumonía adquirida en la comunidad o es adquirida en el hospital, y o si tiene algún ajustes de necesidad que deberíamos poder hacer. Entonces, imaginémonos en un caso que ya le hicimos las evaluaciones que nos dijo la plataforma, le revisamos el hemograma, tiene los leucocitos altos, conforme a la información que nos está dando el paciente podemos identificar que no puede ser una tuberculosis porque ya la tuberculosis sería una situación mucho más grave a la que le está sucediendo al paciente, pero podemos entonces ahora decir que vamos a evaluar la neumonía adquirida en la comunidad porque pueda llegar a ser una de las condiciones que está presentando mi paciente. Entonces, aquí tenemos un poco de las recomendaciones e igualmente la evaluación y manejo que yo debería hacerle como primeros pasos, porque muchas veces a medida que nosotros vamos revisando, digamos, el manejo puede decir, un tratamiento empírico es por desconocimiento de la gente para disminuir el proceso infeccioso que está llevando nuestro paciente. Al igual tenemos información de contenido enfocado en el hospital, todo ese checklist que nosotros deberíamos hacer, es decir, cuál es el estatus de mi paciente, qué exámenes tengo, qué información de comorbilidades pueden llegar a ser relevantes para tomar la decisión de que el diagnóstico que yo estoy evaluando sí va acorde a lo que le está sucediendo a mi paciente. Aquí digamos un checklist también para pacientes que posiblemente tengan neumonía adquirida en la comunidad. Entonces tenemos diferentes scores que podemos ir evaluando y decir, sí, este paciente va a tener una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, aquí en pacientes adultos, este es un score tanto de cálculo como puede ser un PDF que les digan, miren, evalúe este rango, este valor va a ir enfocado en esta sección, demás. Aquí vamos a hacerlo súper rápido, es masculino, son 68 años, algunas comorbilidades es una enfermedad crónica, perdón, del riñón, también no tiene una falla cardíaca, pero sí tiene una hipertensión arterial activa, algunos exámenes físicos que podemos evaluar, digamos que tuvimos una frecuencia respiratoria mucho más alta, tiene una temperatura dentro de este rango y el pulso también fue superior a esta sección. Un poco de información mucho más específica, también tenemos que el boom es mayor al valor presente, la glucosa también estaba superior al valor de 250 y ya aquí nos va a decir que posiblemente sí se encuentre tanto en la tasa de mortalidad y cuáles son las notas que deberíamos de tener en cuenta. Entonces miren que a medida que ustedes evalúen el contenido van a ir teniendo diferentes herramientas que permiten confirmar tanto un diagnóstico como para ir haciendo evaluaciones adicionales que permitan tomar decisiones clínicas, sobre todo basadas en evidencia. Obviamente todo pues con el criterio clínico que tenga el médico y la condición del paciente. Un poco más de la información general que deberíamos de saber, qué significa que tenga una neumonía adquirida en la comunidad, un poco de la epidemiología, es decir, la incidencia y la prevalencia. Y miren que aquí nos dice, hubo 2 estudios de corte en los Estados Unidos que nos dicen que la incidencia de los adultos en Estados Unidos que presentan una neumonía adquirida en la comunidad es de tantos valores. Aquí un poco de qué estuvo compuesto el estudio, más información, digamos aquí nos dicen China, estos factores de riesgo que puedan llegar a estar relacionados. Aquí tenemos una enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares también que está presentando nuestro paciente, que son dos. Aquí factores de riesgo que en efecto, si él está con estos dos en su día a día, un poco más de si ha tenido riesgo o uso de antibióticos anteriores a la hospitalización, porque igualmente esto también va a depender cuál sería el tratamiento farmacológico adecuado. Igual, como les digo, historial, información física de presentaciones clínicas de nuestro paciente. Aquí tenemos un poco de tos, se le incrementó la producción de esputo, una examinación anormal de los pulmones, le falta el aire, también tiene dolor de pecho, tiene una leucocitosis. Entonces, miren que a medida que nosotros vamos revisando, llevamos diciendo, ok, sí, tiene entonces esto nos puede ir dando más información en relación a qué debemos hacer y cuál es la condición que sí tiene mi paciente. El diagnóstico que deberíamos hacer ya final, miren aquí nos dice neumonía, signos y síntomas y cuáles son los criterios. Tiene disnea, se le aumentó el esputo, también se le aumentó la cantidad, perdón, la tos, tiene dolor
pleurítico en el pecho. Otros signos que pueden ser importantes: si tiene una fiebre superior a 38 grados, tiene una leucocitosis presente. Como les dije, fue un examen que nosotros dijimos, ay, pues hagámosle un hemograma para ver también a qué corresponde o cómo están los niveles con esa fiebre que está presentando nuestro paciente. Miren, esto es un poco de otras imágenes que podemos detener, diagnósticos diferenciales, que nosotros podamos hacerle un checklist a todo, pero aquí nos puede decir otras condiciones a las que pueden estar asociadas esta sintomatología y estos signos, que nosotros, en caso tal de que ustedes digan, sí, yo dije que era neumonía, pero no sabemos por qué no evoluciona, demás, puede que revisen o complementen la información con esta sección que les aparece acá. Aquí un poco del testeo que deberían hacer, también los hemogramas o todos los test de laboratorio que se pueden realizar, también de orina, imágenes que pueden complementar el diagnóstico, diagnósticos moleculares. También es importante determinar el agente infeccioso, entonces eso también sirve para verificar cuáles son los rangos en donde deberían estar. Un poco del manejo, aquí nos dice cuál es como el setting del tratamiento, cuál es el índice que deberíamos manejar. Y a medida que ustedes van bajando, les van apareciendo diferentes referencias. Miren que en este caso nos dice que hubo una actividad, una evidencia, una sinopsis de evidencia que nos dice que hubo más de 3 ensayos o revisiones de literatura o trials que se realizaron que nos dan información relevante de cómo debería ser el tratamiento adecuado, también dependiendo de las condiciones de vida de mi paciente. Un poco de los medicamentos, miren que aquí tenemos 3 algoritmos que nos van a ayudar a tomar la decisión de cuál sería el mejor tratamiento para mi paciente. Aquí nos dice cuándo sea la salida de mi paciente, si es una neumonía no severa y si es severa. En este caso, podemos considerar que sería no severa, ya deberían haber otros criterios ya más clínicos enfocados. Aquí nos dice si ha tenido alguna historia o, disculpen, que pueda haber algún examen que nos diga que es algún estafilococo aureus meticilino resistente. También nos dice cuáles son los factores de riesgo, o bueno, sí, los factores de riesgo, si tienen factores de riesgo enfocados en infecciones con estafilococo aureus, si no hay factores de riesgo, un poco más, si puede haber algún indicio de que tiene alguna infección por neumonas, con exámenes simples. Aquí nos dice que chequee el esputo y de ahí tomar decisiones clínicas. Aquí consideremos, bueno, que si tiene factores de riesgo, ustedes hicieron la evaluación, consideran que en efecto sí tiene algunos factores de riesgo enfocados en, o para considerar que tiene una infección por estafilococo aureus, no hay ningún indicio que nos diga que pueda ser por un hongo. Entonces, vamos a considerar, acá nos dice un poco de ventilaciones o información necesaria que deberíamos de tener en cuenta y criterios. Y acá nos da la opción de inicie o del siguiente manejo. Un beta-lactámico, un macrólido, una fluoroquinona, un beta-lactámico con doxiciclina, si está contraindicado tanto el macrólido como la fluoroquinona. Entonces aquí nos dice añadir alguna cobertura adicional en caso de que tenga alguna PCR positiva. Listo. Igualmente pueden seguir evaluando los tipos de algoritmos que tiene la plataforma para que así la toma de decisiones sea mucho más fácil y nos diga qué tipo de manejo deberíamos realizar. Al igual, si ya el paciente va a darse de alta, aquí nos va a decir, bueno, si hay un riesgo otra vez de infección por hongos o pues de infección por algún agente bacteriano. Entonces aquí nos dice, inicie con el Vox1 o un Lidensonid, que sería una de monoterapia con una fluoroquinona por vía respiratoria, como el levofloxacino o el moxifloxacino, o alguna combinación que sea importante dentro de esta sección. Entonces aquí yo voy a igualmente elegir el levofloxacino porque igualmente nos recomendaba un macrólido. Y vamos ahora a verificar el contenido de cuál sería la dosificación adecuada. Aquí un poco de los antirretrovirales, corticosteroides, que ustedes puedan complementar en el tratamiento del paciente. Igual todos los estudios relacionados que puedan utilizar,
un soporte ventilatorio, alguna terapia física que pueda ser relevante para la mejora del paciente dentro de, el diagnóstico que está presentando y las condiciones que tiene. Aquí pueden evaluar las complicaciones, el pronóstico, la prevención y el escaneo que deben hacerse continuamente para verificar si el tratamiento farmacoterapéutico está siendo suficiente y si está alcanzando los objetivos para el tratamiento de la neumonía. Un poco de algunas guías y recursos que ustedes pueden llegar a encontrar según los Estados Unidos, demás, un poco de otra información de otras instituciones europeas y internacionales que puedan servir de la búsqueda. Entonces ya sabemos que posiblemente el medicamento puede ser un linezolid o un macrolid. Entonces, aquí en esta sección de medicamentos ustedes pueden hacer la búsqueda del medicamento que consideren más importante. Entonces, esta es una versión, ustedes también la pueden hacer la búsqueda de los medicamentos desde la barra superior, que les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan en la barra superior les va a aparecer primero una monografía tanto enfocada en adultos, después van a tener una monografía en neonatología o pediatría en caso tal de que aplique, y también les van a aparecer todas las secciones en las cuales el medicamento está involucrado como algún tratamiento para alguna condición o patología en específico. Pueden hacer la búsqueda, como les digo, directamente desde la barra superior a esta sección de monografías generales de los recursos y tienen que buscar por la letra que ustedes deseen buscar el medicamento. Entonces aquí el Lumesolid o el levofloxacino. Aquí lo seleccionan, les va a decir a qué tipo de medicamento pertenece, una fluoroquinona, en este caso, cuáles son las vías de administración disponibles. Hay una sección de respuestas rápidas y una sección de respuestas profundizadas y dependiendo de la vía de administración, ustedes van a tener disponibles las indicaciones. Entonces aquí tenemos una vía intravenosa, nos dice aquí las indicaciones disponibles, como una exacerbación de una bronquitis crónica, una diverticulitis, una infección por prediabético, una neumonía tanto adquirida en la comunidad como en el hospital. Entonces seleccionamos esta sección que nos va a decir la dosis usual para una infección por estafilococo aureus meticino resistente puede ser dentro de los 500 miligramos por vía intravenosa durante 60 minutos, cada 24 horas por 7 a 14 días. Al igualmente, aquí en la sección de abajo, una vez que ustedes determinan la indicación del medicamento, les da la opción de que se redirijan a algunos documentos que tiene Micromedex. Esta es la interfaz de Micromedex, en donde ustedes pueden evaluar cuál es el mejor tratamiento. Sabemos que la monografía, o más bien la condición, ya nos dice específicamente que esta puede ser una línea de medicación adecuada y que va a funcionar para la severidad que está manejando mi paciente con la neumonía, pero si ustedes quieren ir más a fondo y también dependiendo de la gente lo pueden seleccionar. Entonces miren, aquí nos dice para adultos asociados a este tipo de patógenos, nos va a decir también información pediátrica y nos dice cómo deberíamos empezar un régimen empírico y cuáles serían las recomendaciones que yo debería de tener. Aquí también un tratamiento empírico, un betalactámico, unas cefalosporinas o en monoterapia por vía respiratoria también una fluoroquinona. Entonces, dependiendo también, como les he mencionado, de la información que tengan, de qué tanta revisión quieran hacer, miren que tienen complementos tanto de la versión desde Dynamedex y desde la condición, como de complementos en textos de Micromedex que son específicos para los medicamentos en relación con las indicaciones. Listo. Continuando un poco con lo que pueden encontrar, ustedes pueden encontrar dosis de adultos según Health Canada, información de dosis pediátrica, usos FDA, dosis y ajuste, perdón, ajustes de dosis. Entonces aquí nos va a dar la opción, discúlpenme que así aquí, ajustes de dosis, dependiendo si es por vía oral, si tiene alguna incompatibilidad renal, si tiene un aclaramiento de creatinina del 50 al de 80 mililitros y dependiendo de otras informaciones relevantes que puedan ser importantes a considerar para la administración del medicamento en algún paciente que tenga alguna complicación renal. Sabemos que nuestro paciente tiene un valor de creatinina de 2,8, entonces vamos a hacer el cálculo del aclaramiento de creatinina. Aquí nos podemos ir a la barra superior. Vamos a ir a las calculadoras. Pues pueden hacer la búsqueda de
de la herramienta que ustedes quieran evaluar según la letra. Aquí veamos la de Crocov Gold. Seleccionamos que es un hombre, tiene 68 años, tiene un valor de 2,8 de creatinina, un peso, consideramos que pesa unos 70 kilos, y nos dice, tiene dos decimales, coloquémosle 0, que sería de 22,14 el aclaramiento de creatinina. Aquí un poco de las ecuaciones que se están utilizando. Aquí tendría que volver a hacer el cálculo para que me cuente con los decimales, pero es para que lo tengan en cuenta. Aquí nos revolvemos al sitio, buscamos otra vez el levofloxacino, nos vamos a su monografía, miramos los ajustes de dosis que podemos hacer. Si tiene de 20 a 30, nos dice que maneja una de 750 gramos cada 48 horas, y después ya vaya cambiando la dosificación dependiendo de los datos que tenga. En dosis normales de 750. Si la dosis normal es de 500, que esa fue la que nos recomendó para la neumonía, nos dice que igual la dosis inicial sería de 500, después 250 cada 24 horas. Si el aclaramiento va de 10 a 19 o hemodiálisis, pues ya considere también otra dosificación, pero idealmente no tendremos que hacer ningún ajuste. Un poco de lugar en la terapia, información de administración, ya si es por vía enteral o por vía intravenosa, cuáles serían las adecuaciones que se deberían hacer al medicamento para que se pueda administrar por estas vías, información de seguridad del medicamento, información de mecanismos de acción. En esta parte de seguridad del medicamento van a poder encontrar información de efectos adversos, entonces aquí nos dice todos los datos gastrointestinales que pueda llegar a ocurrir, neurológicos y los serios, estos son los comunes, y los más serios y los que resultan en menos incidencia dentro de las poblaciones que se les administra este medicamento. Entonces, hepatológicas, hematológicas, inmunológicas, neurológicas, renales, aquí puede causar alguna falla renal aguda o alguna eh, enfermedad intersticial o nefritis. Listo, un poco de información de soluciones intravenosas, ya también depende del contenido que ustedes quieran evaluar. Información de mecanismo de acción, cómo es que el medicamento está funcionando, a qué tipo de grupo de antibióticos pertenece, como es una fluoroquinolona, va a tener un mecanismo diferente de acción a las penicilinas o a las cefalosporinas. También un poco de información farmacocinética, cuál es la absorción, la biodisponibilidad, cuáles son los efectos en la comida, si disminuye o decrece la concentración máxima, cuál es el volumen de distribución para tenerlo en cuenta, cuáles son los órganos principales para la excreción del medicamento, ya sea renal, fecal o también si involucra el hígado o algún proceso metabólico posterior. Listo, información toxicológica. Aquí estamos enfocados en si en algún momento llegan a presentar algún proceso de intoxicación por este medicamento, lo pueden revisar. Aquí nos dice los efectos severos, cuáles son los otros efectos, cuáles son los rangos de toxicidad en los que se puede manejar este medicamento, un poco de las dosis terapéuticas y cuáles son los tratamientos enfocados a la intoxicación. Entonces, si es media moderada, ¿cuál sería el tratamiento? Si es severa, ¿cuál sería el tratamiento? También si tiene o no antídoto, ¿cuál sería la disposición del paciente que yo debería de considerar para verificar también si el medicamento o el manejo que yo le voy a dar va acorde a lo que está sucediendo sistémicamente. Esta información ustedes también la pueden encontrar en esta parte de Micromedex, como les dije que se abrió como un nuevo documento. Está la interfaz de Micromedex, aquí pueden hacer la búsqueda de los medicamentos igualmente. Les va a aparecer la información, solo que una visualización diferente, les va a aparecer esta sección que se llama todos los resultados. Esta versión de todos los resultados es una sección en donde ustedes pueden encontrar textos complementarios a la información que se dispone del medicamento. Entonces, digamos, en el Inesolid, aquí nos va a decir inhibidores de la monoaminoxidasa, también información, digamos, para indicaciones, cómo sería el tratamiento para una endocarditis infectiva o unas guías de práctica clínica, digamos aquí, por infecciones por estafilococo aureus meticilo resistente, que sí es el agente, pero la indicación, pues no nos lo dice, solo es un manejo general. Aquí ya nos habla, neumonía, si es tanto adquirida en el hospital como adquirida en la comunidad. ¿Cuáles son los medicamentos ideales para manejar? Aquí nos dice tanto vancomicina, linezolid o clindamicina. Entonces, miren que pueden ser información que ustedes complementen de lo que ya está mostrando dentro de las condiciones o dentro del texto que está en Dynamax. Van a poder encontrar exactamente lo mismo.
Adicionalmente, hay dos herramientas que son interacciones y compatibilidad que les voy a mostrar en Dynamedex, que también están. Interacción y compatibilidad. Aquí van a poder introducir todos los medicamentos que se les estén administrando al paciente y verificar si tienen alguna interacción entre ellos. Entonces, a él se le está administrando una metformina, también el levofloxacino y un losartán. Ustedes le dan OK, pueden añadir alergias si conocen alguna alergia que esté presentando el paciente, le dan ver interacciones y van a verificar si los medicamentos que ustedes están administrando concomitantemente van a interaccionar. Aquí nos dice que el levofloxacino y la metformina tienen una interacción mayor porque nos dice el uso concomitante de agentes antidiabéticos y las fluoroquinonas puede resultar en cambios en los niveles de glucosa y aumentar el riesgo de hipoglicemia o hiperglicemia. Aquí le vamos a ver el detalle. Aquí nos va a decir otra vez la alerta, nos dice que el manejo clínico es que monitoree los niveles de glucosa muy de cerca, si continúa con la terapia con la fluoroquinolona y con el agente antidiabético, si es necesario, pues verifique también o tenga las restricciones de hiperglicemia o hipoglicemia que están reportados en los pacientes que han presentado esas interacciones. Nos dice un pequeño resumen de qué es lo que está sucediendo. También el mecanismo de acción en este caso es desconocido y nos da la literatura que soporta que esa interacción, a pesar de que el mecanismo de acción es desconocido, sí ocurre y a cuántas personas y a cuántos eh, pacientes a nivel mundial han tenido esta interacción de estos medicamentos y cuáles son los resultados que han tenido. Ustedes se pueden aquí subir un poquito y van a poder evaluar otros resultados, ya sea si hay duplicidad de ingrediente, si hay interacciones con comida. Esta sección de comida va más enfocada en que la plataforma hace una revisión intrínseca de esos medicamentos que posiblemente interaccionen con comida y ya los añade en caso tal de que sea relevante mencionarlos. También comentarles que dentro de las interacciones ustedes pueden incluir vitaminas, minerales, suplementos, alimentos enfocados en medicina alternativa y otro tipo de componentes que no sean tanto principios activos, sino productos farmacéuticos que se enfoquen en otro tipo de tratamientos no sintéticos, sino tal vez homeopáticos. Un poco de interacciones con etanol, si hay interacciones con exámenes de laboratorio que puedan resultar en falsos positivos, con embarazo y con lactancia. Al igual, ustedes pueden verificar si los medicamentos que se les están administrando por vía intravenosa son compatibles. En este caso, el único medicamento es el levofloxacino, pero pues consideremos que también se le va a administrar con el inesolid, porque la metformina y el losartán tienen la versión por vía intravenosa. Ustedes pueden seleccionar el vehículo de administración, aquí le damos ver compatibilidad y nos va a decir si los medicamentos que yo seleccioné se pueden administrar por un sitio Y, por una mezcla o por una jeringa. Aquí yo seleccioné estos dos nuevos métodos, le voy a aplicar filtros y me van a dar los resultados correspondientes. Ustedes seleccionan el resultado y aquí les va a decir el levofloxacino a 5 miligramos y el Nesolis a 2 miligramos. Si tiene una compatibilidad física, el almacenamiento del lugar en donde se hizo la evaluación tuvo ciertas condiciones, cuánto fue la duración del estudio y cuáles fueron las observaciones que se hicieron dentro de este estudio. Ustedes también pueden evaluar con las soluciones, como les comentaba. Aquí en esta sección podemos decir que yo quiero mirar si se puede administrar con lactato de Ringer o con dextrosa al 10% en agua. Miren que no hay mucha información, entonces esto también va a depender de qué tanta data o estudios físico-químicos hay relevantes. Si hay algún estudio físico-químico que ustedes realicen y quieren hacer la actualización, también nos lo pueden comentar para que nosotros lo incluyamos dentro de esta gestión. Digamos, aquí nos dice que la dextrosa en agua en cloruro de sodio sí se puede administrar o va a ser un vehículo adecuado para el levofloxacino, pero solo en estas dos concentraciones tenemos los datos, tanto en 0.5 como en 5. Si cambian las concentraciones, puede que también los resultados físico-químicos cambien. Ustedes pueden hacer también una evaluación de si los medicamentos se pueden administrar concomitantemente por sitio Y o también por mezcla o por jeringa, pero pues en este caso solo sería por sitio Y, por la nutrición parenteral. En nutrición están todos en uno como tres en uno. Digamos, aquí nos dice que sí, en una nutrición parenteral. Si es el testeo, discúlpeme, con datos básicos de aminoácidos de 4.9 y dextrosa y de otros componentes adicionales. Ustedes pueden verificar también como la información físico-química de los medicamentos. Entonces pueden ver los rangos de pH, también pueden ver los efectos de estos pHs
cuándo se administran por vía intravenosa, información de cómo debería ser la formulación, la reconstitución de este medicamento en caso de que se necesite hacer no en una central de mezclas, pero sí dentro del piso. Estabilidades máximas, demás. Entonces, aquí es un complemento también de una revisión que puede hacer la enfermería para verificar si los medicamentos se pueden administrar o no concomitantemente. Esas serían como las principales herramientas que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, les ha quedado claro. Ya han utilizado la plataforma de esta manera, como les menciono. Ustedes también aquí pueden buscar por condiciones, digamos, yo voy a buscar neumonía, la busco y ya, ay, discúlpenme que me seleccionó el que no era. Neumonía, lo busco, me va a aparecer como una versión diferente porque es un tipo de colección. Discúlpenme. Esta sección de colección va más enfocada en, qué pena con ustedes, ya, discúlpenme, porque son patologías que ocurren con mucho más frecuencia. Entonces nos dice cuáles son los tópicos principales asociados a las neumonías, neumonías en adultos, neumonías adquiridas también en el hospital en adultos y en niños. Entonces aquí les da como una visualización mucho más completa, a pesar de que es una condición, tiene diferentes tópicos que ustedes puedan verificar dependiendo de la condición del paciente. ¿Tienen Patricia, alguna queremos duda, saber alguna si hay pregunta? alguna duda del auditorio. Hoy quisimos hacer una presentación a través de un caso. La invitación es a continuar promocionando los recursos de Dynamedex a través de estos entrenamientos, invitar a los usuarios a descargar la aplicación y buscar grupos que estén interesados en entrenamientos de la aplicación y del recurso para que nosotros podamos acompañarlos. No sé, alguna inquietud, pregunta. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Sofía. Queremos invitarlos a que puedan absolver sus consultas en esos últimos minutos que tenemos. Aprovechen que aquí se encuentra Sofía para que pueda ayudarnos con el tema de las dudas. Adicionalmente, también comentarles que en el chat he dejado un enlace a una encuesta para que nos cuenten qué les ha parecido la sesión. También pueden dejarnos sus comentarios. La encuesta es muy corta, así que por favor les agradeceríamos que se tomen un minuto para rellenarla. Solamente es una pregunta. Aquí tenemos en el chat una consulta de Constantino Vila. Dice cómo se accede a la plataforma. Recuerden que el acceso a la plataforma es a través de MyLog. Ya les envía sus correos la forma de acceder. Tenemos otra manito levantada de Sonia. Adelante, Sonia, con tu consulta. Sí, buenos días. Tenía la consulta que me pide, bueno, coloco mi correo institucional de la universidad, la contraseña, pero me sale que son incorrectos o a qué soporte debo contactarme. Este ingreso que tú estás haciendo es directamente desde Dynamedex, ¿sí? Sí, es correcto. ¿Y tú ya creaste tu cuenta personal? Ah, tengo que crear un correo nuevo, entonces. Sí, correcto. O sea, cada vez, digamos, van a crearlo con el correo institucional. Sin embargo, primero tienen que activar la opción de crear la cuenta. O sea, ustedes acceden a, pues, como la facilidad o el link que tienen dentro de la biblioteca, pero una vez ya entren a Dynamedex, la biblioteca no es como que ya diga, ya tengo tu correo, ya sé quién eres, no, sino que necesitas crear una cuenta personal y ya con esa cuenta, a la siguiente vez que quieras entrar, ya lo puedes hacer con tu correo institucional, sin ningún problema. Solo que tienen que crear la cuenta previamente. Ok, muchas gracias, lo voy a hacer. Vale. Muchas gracias. A ver si hay alguna otra consulta que necesiten que se absuelva. Solo recordarles que el acceso a los recursos voy a voy a compartir mi pantalla, es desde la página web. Ustedes pueden hacerlo, seguramente ya los que ingresan por MyLog ya conocen la ruta,
pero los que todavía no han accedido pueden hacerlo también. Les hemos colocado unos accesos directos desde la página web de CREA. Aquí están divididos, ¿no? Por ejemplo, tenemos recursos académicos, todos esos recursos están en MyLog, pero para facilitarles el acceso los hemos colocado acá dentro de la página web, en la página principal. Bien, desde aquí pueden seleccionar todos los recursos. En este caso seleccionamos Dynamedex, ¿sí? Estoy en la página web, no se pierdan por favor. Y selecciono Dynamedex. Si es que ya me he logueado en MyLog, voy a ser dirigida directamente a la plataforma. Pero si es la primera vez que estoy ingresando a MyLog, me va a enviar a la plataforma MyLog a seguir unos pasos muy sencillos de autenticación. Bien, una vez que lleve a cabo esos pasos, ya voy a estar igual en la interfaz de Dynamedex. Si tienen algún inconveniente de acceso a MyLog, les figura como usuario caducado, o que no tienen un usuario dentro de la plataforma, por favor escríbanos a los correos de CREA, que también están en la página web. Voy a dejarlo en el chat. Aquí tenemos el correo. Ante cualquier inconveniente, por favor, nos envían una captura de pantalla y nosotros estaremos absolviendo o revisando sus casos. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Creo que ya no. Por si acaso, la grabación de la sesión va a estar en nuestro canal de YouTube, así que también los invitamos a revisarlo si es que por allí tienen alguna duda respecto al uso de Dynamedex. Con nosotros ya sería hasta este punto. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan una excelente tarde. Por favor, no se olviden de contestar la encuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Igualmente, si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma, no duden también en consultar a la biblioteca y ellos también nos podrán hacer llegar cualquier pregunta. Y si requieren de alguna capacitación adicional o quieren que sea mediado también para alguna clase en específico, también lo podemos gestionar. Que tengan un muy buen día y gracias por su participación. Gracias por la invitación, Sofía. Muchas gracias. Buen día para todos.